mucho, sí. Déjame cambio a la computadora. Bueno, igual ahorita que sea la presentación, igual me cambio, ¿no? Nada más para que esté conectada por red. Les doy el conteo de 3, 2, 1. El 1 no lo cuento y es cuando ustedes empiezan ya a hacer la introducción, ¿sale? Ya Bien, tengo el mensaje gracias. de redes preparado, ya nomás voy a ir a darle el botón de transmitir. Una pregunta, ¿siempre un micrófono? Sí, ¿te escuchamos? Sí. Sí te escuchas. Ok, gracias. Vamos a transmitir en 3, 2. Muy bien, muy buenos días a todas y todos. Sean todos bienvenidos a este café filosófico. Para el Centro Universitario de Tonalá es un gusto poder concluir la conmemoración del Día del Orgullo LGBTQ con esta actividad, con este café filosófico, sobre todo porque lo estamos realizando en colaboración con el Centro Universitario de los Valles a través de la Coordinación de Extensión, a quien agradecemos sinceramente la maestra Fátima y a todo su equipo que elabora en este proyecto de café filosófico. Muchísimas gracias a la licenciada Julia Adriana González. Y pues, maestra Fátima, mil gracias. Mil gracias por Al contrario. colaborar. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad, por estar vinculados y esperemos que sea uno de los proyectos a tener actividades. Es un gusto y más también con este tema importante para nosotros también y que, bueno, viene a ser clave en estas fechas. Así es. Pues antes de iniciar con esta actividad, de contextualizarles un poco cómo va la dinámica para aquellos que no han disfrutado o vivido la experiencia de un café filosófico, primeramente queremos agradecer a nuestras autoridades universitarias, tanto del Centro Universitario de Tonalá como del Centro Universitario de los Valles, por todas las facilidades otorgadas para la realización de esta y las demás actividades que se han realizado en conmemoración de este Día del Orgullo en el marco de la Cátedra de Cultura de Paz del Centro Universitario de Tonalá. Agradecemos también al Instituto de Investigación y Capacitación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Jalisco, quien se suma el día de hoy también a esta participación, a esta actividad. Y también agradecer a la Asociación Civil Impulso Trans por su apoyo y colaboración y a la Asociación Civil Unión Diversa de Jalisco. En unos momentos más presentaré a quienes nos acompañan de cada una de estas instituciones, pero antes de quisiera cederle también el uso de la voz a la Adriana para que nos cuente un poquito cómo es la temática de este filosófico. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto estar en este espacio de café filosófico. Bueno, hay por ahí un poquito de interferencia, no sé si está abierto su micrófono para que se oiga tanto acá. Pero bueno, solamente para decirles que es un placer de verdad enorme siempre hacer un vínculo con la red universitaria y en este caso Cuballes y Tonalá para temas como este del café filosófico. El café filosófico ya tiene más de 5 años en funcionamiento en toda la universidad, en toda la red universitaria, y como siempre es un gusto que el maestro Jairo Nares nos invite ahora desde esta plataforma y de esta coordinación de extensión y difusión de Cuballes para el café filosófico. Les platico un poquito que solamente el café filosófico siempre ha tenido el objetivo de tratar temas que interesen a la sociedad y que no sean tan filosóficos, sino que también lleve este otro contexto del día a día, y este tema me parece sumamente importante porque no solamente por el festejo, sino porque es un tema que siempre está como muy presente en todas partes, en toda la sociedad, y que muchas veces está como con este tabú de que no hay que hablar y que no hay que decir.
las cosas como son. Entonces, en los cafés filosóficos siempre hay un moderador que es el que está cediendo la palabra a los invitados, en este caso que vamos a tener los invitados, o a los participantes, y de esta manera también darle un poquito también un enfoque filosófico sin llegar a ser académico. Yo les agradezco mucho y espero que este sea un excelente, excelente café con sabor a diversidad. Muchísimas gracias. Perdón, muchas gracias, licenciada Julia Adriana, gracias por esta contextualización. Muchas gracias a la Coordinación de Extensión por permitirnos llevar a cabo, a través precisamente de estas plataformas y de estos medios, el Café Filosófico. Y bien, pues para presentar a quienes nos acompañan el día de hoy en este Café Filosófico, déjenme decirles que nuevamente la doctora Sofía Gutiérrez Pérez, ella es doctora en Desarrollo Social por la Universidad de Loyola, Chicago. Además, es parte fundamental del Instituto de Investigación y Capacitación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Tiene una maestría en estudios filosóficos en la Universidad de Guadalajara, además de un diplomado en Derechos Humanos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Universidad de Guadalajara. Además, cuenta con un diplomado en masculinidades. Ella es encargada del programa de cultura de no violencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, investigador y capacitación en la misma institución y vocal del Comité de Ética en la Investigación en el Instituto de Salud Mental de la Secretaría de Salud. Buenos días, doctora, bienvenida. Hola, muy buenos días, Jairo, muy buenos días a todas y a todas las personas que nos están escuchando. Aquí un gusto poder estar con ustedes desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos, buscando hacer como un puente de enlace, ahorita que estamos con esta parte de distanciamiento social, pero no significa que sea un distanciamiento intelectual. Por acá andamos a la orden y con mucha disposición para trabajar en este café filosófico, no tan filosófico. Muchas gracias. Asimismo, presento a ustedes al licenciado Isaac Alberto Zacarías Najar. Él es ingeniero industrial por la Universidad de Guadalajara, además es licenciado en Derecho por la Universidad UTEC. Cuenta con un diplomado en Sexualidad Humana por el Instituto Mexicano de Sexualidad. Participa como tallerista, conferencista sobre temas de diversidad sexual, género y derechos humanos. Es un activista social por la lucha de los derechos humanos de la población trans y actualmente es presidente de la Asociación Civil Impulso Trans, la cual tiene la misión de lograr el fortalecimiento de las personas transvestis, transgéneros, transexuales, intersex, lésbico, gay y bisexual. Muy buenos días, Isaac. Alberto, bienvenido. Hola a todas las personas que nos escuchan, muchísimas gracias por la invitación y pues bueno, nosotros seguimos trabajando a pesar de esta contingencia y creo que estos espacios son muy importantes para lograr la visibilidad y sobre todo el fortalecimiento y la exigencia de los derechos de la diversidad sexual. Gracias. Muchas gracias, Isaac. Y también presentamos al maestro Carlos Becerra Ramírez. Él es politólogo por la Universidad de Guadalajara, maestro en estudios de género, sociedad y cultura por la Universidad Pedagógica Nacional. Además, cuenta con estudios en teología, enfocado actualmente en teologías queer y feministas, defensor y activista de derechos humanos. Además, es secretario general de la Asociación Civil Unión Diversa de Jalisco. Es consultor y capacitador especializado en género, diversidad sexual y derechos humanos. Buenos días, maestro Juan Carlos, bienvenido también. Maestro Juan Carlos, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, muchísimas gracias a todas y a todos por la invitación. Esperamos que esta charla fluya y podamos aportar un poquito desde estas ahora charlas virtuales, a ver cómo nos va. Muy bien, muchas gracias, maestro. Y bien, pues para moderar este café filosófico, un amigo y ya un
todo un impulsor también de estas actividades, de este café filosófico que continuamente participan por ahí en Casas Uno y en otros centros de la red en donde el café filosófico llega. Él es Bruno Navarro, filósofo. Bienvenido, Bruno. Buenos días y pues adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto estar aquí con todos ustedes. Gracias por la invitación a moderar este café. Gracias a todas las personas que nos están acompañando, tanto a nuestros invitados de honor como a las personas que se están agregando y de seguro se agregarán a lo largo de la charla. Pues como siempre es un enorme placer el poder compartir una moderación y sobre todo en temas que se desarrollan mucho en la actualidad, temas que son importantes conocer, temas que son importantes difundir y sobre todo pues temas que a pesar de que parezca que no tienen tanto de filosófico, en el fondo tienen muchísima filosofía de la cual podemos sacar, ¿no? Entonces, pues, gracias Jairo por la invitación, gracias Julia, gracias Betsa, así que, pues, ahora sí que a la orden. Muy bien, pues gracias Bruno. Ahora sí que comenzamos. Tú nos das la pauta. Bien, excelente, pues buen día de nuevo. Vamos a plantear, pues no son reglas, sino son algunas normativas de operatividad para que esto funcione, para que sea fluido, para que podamos participar la mayoría de los que estamos aquí. La primera vez que participen, nos gustaría por favor que nos digan su nombre, algo con lo que gusta que los identifiquen para poder generar este ambiente de comodidad, de tranquilidad, este ambiente armonioso. También las participaciones que quieran dar, no es momento para hacer, como siempre lo digo, una tesis doctoral donde quieran utilizar este espacio para exponer todos los argumentos necesarios para una tesis de esta índole, sino que sean aportaciones concisas, que vayan directo al punto que se quiere tratar, sobre todo que se respete a los participantes, ¿sí? Podemos estar a favor o en contra de lo que están diciendo, pero se puede atacar al argumento, más no al participante, ¿no? Este espacio tiene justamente la idea de que todas las voces sean escuchadas y desde la perspectiva, desde la formación individual, desde la cultura de cada quien. Entonces, si queremos enriquecer esto y darle ese sentido filosófico, pues sí es necesario que podamos respetar a las aportaciones de los demás. Si por alguna razón no estamos de acuerdo, pues lo pueden decir, ¿no? Todo, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con lo que Jairo, lo que Julia dijo y el por qué, más no hacer alusiones personales. De otra manera, vamos a dar prioridad a las personas que no hayan participado, ¿sí? Aquellas personas que en primer lugar quieran dar una aportación y por favor utilicemos los recursos que la aplicación nos da. Por ejemplo, si alguien quiere participar, si tiene la cámara encendida, pues puede levantar su mano para ir dándole el paso a la voz. Si no, quienes no tengan la cámara encendida, pues pueden utilizar la opción que viene ahí en la barra de herramientas del Zoom, donde pueden levantar la mano para darle participación. Y también pues vamos a estar al pendiente del chat y de las redes sociales para que las personas que nos están siguiendo a través de estos medios, pues también tengan la oportunidad de hacerse presentes aquí. Y pues bueno, yo solamente quiero iniciar diciéndoles que como bien lo menciona el tema que nos reúne el día de hoy, que nos tiene aquí congregados, pues estamos hablando de la diversidad sexual como un derecho de los seres humanos. Lo que me genera una gran pregunta, un gran cuestionamiento filosófico, es que si bien nosotros podemos asegurar que es así o que debería de ser así, ¿cómo es posible que en el día a día se sigan transgrediendo estos derechos? ¿Qué es lo que lleva a que nuestro ideal colectivo, a que nuestra cultura, a que nuestra formación siga sin poder ver de una manera clara, siga sin poder ver de una manera sin prejuicios cualquier actividad que tenga que ver con la diversidad sexual? Pareciera ser que esto va más allá de una cuestión de un gusto por algo, sino es una cuestión que va de fondo en nuestras raíces culturales. Sería muy interesante el día de hoy poder desmenuzar las cosas a tal grado de darnos cuenta cuál es el origen que se tiene al no respetar esta identidad, al no respetar este derecho que tiene la humanidad. Si bien nos hemos construido como una sociedad moderna, una sociedad de progreso, basándonos en el otorgarle
derechos a los demás, en el poder generar una sociedad donde todos podamos tener voz y podamos tener una inclusión en el sentido estricto de la palabra, ¿cómo es posible que en ciertas prácticas se sigan coartando estos ideales, ¿no? Entonces, mi invitación el día de hoy, como yo solamente estaré moderando y dando algunas aportaciones, me gustaría saber, sobre todo de los que están aquí, los invitados que son expertos en esta temática, ¿cuál creen que sea el fundamento o de dónde creen que parta esta resistencia que tenemos como sociedad a respetar algo que nos conforma como seres humanos, ya que somos los propios seres humanos los que conformamos esta sociedad? Así que, pues, quien quiera iniciar esta discusión en el buen sentido de la palabra puede levantar su mano, hacer aportaciones y ahorita estaremos siguiendo. Doctora Sofía, por favor, la escuchamos. Adelante. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Retomando más o menos las indicaciones, pues mi nombre es Sofía, soy representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y pues es un gusto estar acá trabajando de una forma diferente. Me parece que la pregunta que estás planteando es profundamente compleja, porque valdría incluso la pena cuestionarnos si es monocausal. O sea, si hay una sola causa que es la que tiene que ver con todo el tema de discriminación. Yo creo que sería hermoso que fuera unicausal, porque si fuera unicausal creo que valdría la pena encontrar cuál es esa causa y entonces sería más fácil trabajar con ese tema y pues desbaratar los temas de discriminación hacia cualquier grupo poblacional, no tan solo hacia las personas de la diversidad sexual. Pero como es policausal, y cuando digo poli es muy amplio, pues es como bien complejo poder decir y poder trabajar. Históricamente lo que se maneja, al menos en el tema, me gustaría hacer como una división en Oriente, porque es diferente, perdón, en Occidente, porque el tema oriental lo desconozco, pero desde la perspectiva occidental, creo que hay un punto que es como muy trascendente, que es uno de los muchos que comento, que tiene que ver con el derecho a la libertad de conciencia, que esto me refiere específicamente con el tema de la religión. La homosexualidad y específicamente, no quiero entrar en todo el abanico de la bandera, pero específicamente la homosexualidad no todo el tiempo ha sido discriminada. Ha habido momentos históricos en los cuales incluso ha sido aplaudida. Haciendo un poco de alusión a que este es un café filosófico, sería trágico no hablar un poco de la filosofía antigua griega, que hay filósofos mucho más actuales, pero bueno, al menos en ese momento social, la homosexualidad era vista como lo mejor que podía tener un ser humano. Las mujeres teníamos que ver únicamente con fines reproductivos, pero las parejas, la aristocracia tenían su pareja homosexual y las mujeres nada más con fines, insisto, para reproducir. Entonces, en ese momento, la homosexualidad no era discriminada, era discriminada la heterosexualidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede históricamente? ¿Por qué si todo va hacia un camino, de pronto se cambia? Y al menos cronológicamente hablando, históricamente hablando, coincide con la aparición de las religiones judeocristianas, donde se comienza a relacionar esta parte de que el matrimonio tiene que ver con fines de procreación y que la relación que se debe de establecer desde una perspectiva teológica es nada más entre hombres y mujeres. Sin entrar más en ese tema, es muy sensible para todas las personas. De hecho, en los derechos humanos, uno de los primeros derechos por los que se hizo muchísimos movimientos sociales fue el derecho a la libertad de conciencia, de que cada quien pueda tener la religión y practicar la religión que se desee. Porque una cosa es muy diferente de libertad de conciencia a la de pensamiento. Pensamiento uno puede pensar lo que quiera, pero la conciencia tiene que ver con llevarlo a los actos. Entonces la religión tiene que ver con llevarlo a cuestiones cotidianas. Entonces me parece que al menos uno de estos argumentos tiene que ver con un análisis religioso, que la religión es algo que toca muy sensiblemente a la mayor parte de las personas. Y entonces por eso es que se da estas situaciones como incluso de crímenes de odio, porque llega a ser una situación hasta visceral, muy estomacal, porque están lastimando algo que es muy profundo mío, mis valores, mis creencias. Entonces yo nada más dejaría como en este café que creo que esa línea podría ser una. No sé si la principal, pero al menos en el mundo de Occidente tiene mucho que ver el tema de las religiones judio-cristianas, todas. Ok, muy bien, excelente. Entonces, aquí primero sale una de las primeras vías por las que podemos abordar esta temática, ¿no? Y efectivamente es una cuestión multifactorial, porque todo lo que tenga que ver con el pensamiento del ser humano, híjole,
para poderlo analizar desde todas las perspectivas se nos complejizaría toda la existencia, ¿verdad? Pero bueno, es parte de lo que hacemos aquí, complejizarnos la existencia. Y efectivamente, esta primera vía podría ser la cuestión religiosa, la cuestión de una cultura que cambió radicalmente los paradigmas del mundo conocido hasta ese momento, ¿no? De poder tener una apertura de pensamiento, una apertura de acción, a simplemente delimitar la acción humana a lo que se establecía a través de las normativas que ellos tenían. Entonces, primer factor que se puede analizar, la religión. ¿Alguien más podría abonar acerca de esto? Isaac, te escuchamos. Sí, bueno, yo en ese aspecto estoy de acuerdo. Creo que esto es algo multifactorial, donde hay muchas situaciones por las cuales todavía el tema de diversidad sexual sigue haciendo mucho ruido en la sociedad, ¿no? Uno de ellos yo lo veo, sí, tal cual, los temas religiosos. Sin embargo, también creo que es la información errónea que se nos da sobre sexualidad humana, ¿no? De hecho, la gran mayoría de las personas escuchan la palabra sexualidad y todo lo piensan o lo llevan a algo genital, ¿no? Que tiene que ver con ese acto erótico que hay entre las personas, ¿no? Entonces, desde ahí, esta información que tenemos como sexualidad, pues ya es errónea, ¿no? Habrá que irnos para revisar qué es lo que nos dice la OMS acerca de lo que es la sexualidad, ¿no? Que habrá que hablar de todo un mundo complejo que nos hace como personas. Hay otros conceptos que son muy básicos, que también los tenemos en confusión. Siempre nos han dicho que sexo y género es lo mismo, cuando son dos conceptos totalmente diferentes, ¿no? Hablar de sexo habrá que hablar de corporalidades, punto. Eso no me hace hombre, no me hace mujer, simplemente con una corporalidad con la que yo nací, ya sea macho, hembra o algún estado intersexual. Hablar de género ya habrá que hablar de todas estas construcciones sociales que tienen que ver cómo nos van formando como hombres y como mujeres, ¿no? Porque realmente el género es eso, es toda esta construcción, el cómo tenemos que ser, vernos, pensar, actuar, y nos van marcando la línea tal cual debemos de seguir. Y esta línea va muy, muy apegada a estos dogmas religiosos, ¿no? Que aquellas personas que nos salimos tantito de esta línea es donde empieza el señalamiento, ¿no? Entonces, creo que la información errónea más sumarle todos los dogmas religiosos es uno de los tantos factores que finalmente siguen perjudicando y siguen violentando a la diversidad sexual. Ok, excelente. Ya se le suma otro factor, o sea, sí es evidente que, híjole, las ideologías, sobre todo las ideologías basadas en una religión, son una losa enorme, ¿no? Que vamos cargando a través del paso del tiempo y las culturas se van moldeando a ello, pero también es importante tener conocimiento de la información, ¿no? ¿Cómo es la definición correcta de algo y cómo es socialmente el uso de la misma, ¿no? Y como nosotros realmente utilizamos el lenguaje en el sentido más coloquial, más común que tenemos acceso, difícilmente le vamos a dar como ese fondo, ese trasfondo que realmente nos quieren decir los conceptos, ¿no? Entonces, no solamente quizás sea la parte de la información, sino también podríamos discutir si el lenguaje es el que determina mucho cómo se dan estas diferencias, ¿no? Porque desde el lenguaje que tenemos, que se nos enseña cuando somos niños, desde ahí podemos comenzar a marcar una enorme idea de discriminación o de desapego hacia ciertas cosas, ¿no? El imponer quizá la forma de expresar de los padres hacia los hijos y cómo esta expresión se va quedando en el subconsciente de los niños, pues va a marcar una tendencia muy grande para poder separar una cosa de otra, ¿no? Utilizar el sentido de discriminación en una forma peyorativa, ¿no? No en una forma completamente didáctica. ¿Alguien más que nos quiera aportar aquí para seguir poniendo materia? Carlos Becerra, adelante. Bueno, habría que mencionar que no solo son las formas judeocristianas, yo lo haría todavía más específico en Latinoamérica, ¿no? La doctora mencionaba que estaba en Occidente, más bien las formas en cómo hemos ejercido la ciudadanía a nivel Latinoamérica. Ahí se han hecho mención incluso de una ciudadanía sexual, ¿no? De cómo nos hemos empoderado poco a poco, yo me voy todavía más hacia acá, los movimientos LGBT
¿no? Que hemos pasado a judicializar nuestros propios derechos. Es decir, antes ni siquiera pensábamos, junto con las compañeras feministas, en esta cuestión del voto, pasamos a la cuestión de ejercicios y ahora a los DESCAS, ¿no? Que son los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Nos hemos empoderado de una forma, pero también hemos descuidado hacia abajo desde las bases, como tú lo mencionabas, ¿no? Esta construcción del lenguaje. Si iniciamos incluso la ciudadanía, pues políticamente decían pues que los hombres sí pueden ejercer cierta política y las mujeres no. Y luego cuando decían, es que aparte de homosexuales y lesbianas, mucho menos trans, ni siquiera podían ser nombrados dentro de la política, ¿no? El propio estado de Jalisco tenemos una historia, por ejemplo, cuando, voy a hacer una mención breve así de años, en el 82, ¿no? Con Pedro Preciado y Guadalupe López, que son los primeros candidatos por abiertamente homosexual y lesbiana, y de cómo fueron atacados estos mismos, ¿no? Y luego después, son casi hasta cerca de 20 años después, hasta el 2000, cuando empiezan nuevamente los movimientos, ¿no? Tuvo un apagón, por lo menos políticamente hablando, el movimiento, y luego después que nace, ¿no? Con el Partido México Posible, y vamos como entonces el movimiento LGBT se empieza a apoderar de espacios políticos de ciudadanía, hasta lo que hoy empezamos a llegar, ¿no? Empezamos a llegar a procesos de judiciales de derechos humanos, en donde ya vemos que está el matrimonio igualitario, que es un acceso completo, que no está en todos los estados, y lo digo, ¿no? Incluso ni siquiera está en el estado de Jalisco, está por una imposición, por así mal llamarlo, que es de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces también cabe que reflexionar que es un aspecto también de empoderamiento de ciudadanía sexual. Ok, muy bien. Entonces ya se abrió más el abanico de posibilidades para poder comprender por qué se llevan a cabo estas prácticas, ¿no? Creo que lo que podemos rescatar al momento en cuanto a lo que puede estar en común de estos factores es justamente la cuestión del que no se respeta algo que es completamente humano, ¿sí? Porque ya lo mencionaban hace rato, la cuestión de tomar una decisión o de poder estar con una persona, más allá de una preferencia, se tiene que tomar en conceptos mucho más amplios, ¿no? Por ejemplo, para la unión de dos personas se necesita como concepto base la definición de lo que es el amor, ¿sí? Y nosotros también hemos dado como una identidad a lo que es el amor basado en nuestra cultura y en nuestras expectativas sociales. Sin embargo, si nos vamos al fondo de todo esto y haciendo alusión a la cuestión filosófica, pues no olvidemos lo que Platón nos ayudaba a plantear sobre la idea del amor, ¿no? Estos seres andróginos que estaban en el mundo, estos seres que los dioses habían creado y que los veían que eran felices porque estaban complementándose uno a otro, ¿no? Sin embargo, teníamos por un lado los hijos del sol, que eran como si fueran dos varones juntos, los hijos de la luna, que fueran dos mujeres juntos, y también existían estos seres donde se encontraba hombre y mujer. Como eran seres completos, seres armados, pues los dioses les tenían envidia porque realmente amaban. Entonces, ¿qué hace Zeus? Los separa y los va a dividir en ambas partes, en lo que conocemos ahora como dos personas diferentes, y los va a arrojar por diferentes puntos del mundo, ¿no? Y ahí nos quiere dar el mito de Platón, la idea de que vamos por la vida buscando a esa persona que nos complementa. Y no estamos hablando de que un hombre busca a una mujer para ser complementado. A veces también el hombre puede ser complementado por un hombre, la mujer puede ser complementada por una mujer, ¿no? Entonces, justamente el no aceptar este tipo de ideas de un amor, de una, esta media naranja, es que te ayuda a formarte como una persona, no es una cuestión de sexo, ¿no? No es una cuestión de identidad. A veces nos hemos sentido quizá con mucha conexión con personas que son de nuestro mismo sexo, y eso no quiere decir que eso sea una cosa que va más allá de lo que es humanamente posible, ¿no? Entonces, cabría resaltar que esta idea de fondo de generar esta cuestión de que los sexos, de que la unión de personas solamente depende de una cuestión meramente corporal, como lo mencionaba Isaac, creo que es algo que se tiene que observar de una perspectiva diferente, ¿no? Porque en la unión de dos personas no solamente se encuentra la cuestión corporal,
sino estamos hablando de cuestiones más trascendentales. No sé si alguien quiera opinar referente a esto que se ha planteado. Sofía, adelante. Sí, me gustaría hacer como una limpieza de conceptos, porque de pronto se pueden confundir. Una cosa es la orientación sexual y otra cosa es la identidad sexual. La orientación sexual es aquello hacia lo que nosotros nos inclinamos y la identidad sexual es con lo que yo me identifico, con lo que yo creo que soy. Y en temas de diversidad sexual son como dos frentes que es bien importante dividirlos porque se hablan de temas completamente distintos. Por ejemplo, si estamos hablando ahorita de lo que viene a hacer referencia a esta parte del amor y de la relación de pareja, tendrían que ver desde la parte de la orientación sexual, que incluso tomando en cuenta lo que decían los otros compañeros de cómo se hace política con el lenguaje, ahí se ve como desde los procesos de discriminación. Fíjense, hay algo bien interesante. La propia Constitución de los Estados Unidos mexicanos en el 2011 tuvo una reforma constitucional muy importante en temas de derechos humanos. Hicieron una supercirugía plástica reconstructiva y la dejaron muy armonizada con tratados internacionales. Pero cuando las personas no, a lo mejor disculpan lo coloquial de mi expresión, no nos tragamos el discurso, no lo vivimos desde adentro, esto se ve reflejado. Y la propia Constitución, en el primer artículo, busca eliminar la discriminación y para que quede bien claro, se pone ahí los temas de diversidad sexual. Incluso hubo mucho movimiento social porque había gente que decía que no era necesario ni siquiera nombrarlo, que nada más con que apareciera ahí estaba suficiente, no con decir ningún tipo de discriminación. Y los grupos impulsaban el hecho de que hiciera esta modificación. Y entonces los constitucionalistas decidieron poner también que no debe de haber discriminación por preferencia sexual. Y desde ahí se comienza a ver cómo no hay un tema de conocimiento de este tema, porque la sexualidad no es algo que se prefiera, es algo en lo que uno se orienta. Porque cuando hablas de preferencia sexual es como si fuera una decisión, o sea, yo prefiero si quiero el agua de horchata o el agua de fresa. Hago un momento de análisis y decido. Y mi orientación sexual es algo que yo no decido. Ninguno de los que estamos aquí, ni los que nos están escuchando además, en algún momento se levantaron y dijeron, hoy decido que me gustan las mujeres o los hombres. Fue algo que se dieron cuenta que se orientaron. Entonces, desde ahí va. Eso es por una parte por lo del tema de la orientación sexual. Y ya nada más como paréntesis, que yo sé que no tiene mucho que ver, pero hablando en esta parte de hacer política con el lenguaje, cuando se comenzó a hablar de igualdad de género, de equidad de género aquí en Jalisco, se habló pues que era algo terrible tener la rotonda de los hombres ilustres, porque iba a entrar la trabajadora social, Inés Roblero, y entonces le tenía que cambiar el nombre. Entonces se juntaron y dijeron, sí, tienen razón, hay que ya no se va a llamar la glorieta de los hombres ilustres, ahora se va a llamar la rotonda, perdón. Ahora va a ser de los jaliscienses ilustres. Dices, no, pues, gran avance. Entonces sí es esta parte como ver y viendo cómo está todo el tema y ver que no tan solo queda en lo privado. El tema de la discriminación hacia la diversidad sexual impacta sobre todo en lo público. Ok, muy bien. Carlos también había levantado la mano. Sí, nada más había una cuestión, más incluso del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, hoy podemos hablar de parejas, a partir de 2011, de parejas lesbomaternales y parejas homoparentales y que ejercen esta parte del matrimonio. Sin embargo, por ejemplo, en esta parte también deberíamos de incluir, a partir de la identidad de género, ¿no? Es decir, el abanico de las personas trans, porque siempre queremos ver, va a decirlo en la palabra, ¿no? Desde una cis heteronormatividad, es decir, creyendo que todo el mundo que nace con un sexo biológico de la especie, pues va a concordar su género, ¿no? Y queremos imponer a través del lenguaje y los usos, es que si tiene pene, pues le va a gustar el color azul, los juguetitos, los avioncitos, ¿no? Si tiene rosa y si tiene vulva, pues entonces le asignamos el rosa, ¿no? Y empezamos con toda esta parte, ¿no? A eso me refiero con generar esta cis heteronormatividad, ¿no? Creemos que por el hecho de tener pene, pues va a ser heterosexual, es decir, que le van a gustar a las vulvas y si tiene una vulva le van a gustar los penes, ¿no? Y es una visión muy cuadrada, ¿no? Creemos que todo esto, ¿no? Entonces, hablar a veces ya de parejas lesbomaternales o homoparentales, vamos ejerciendo, no solo son dos mujeres que ejercen una maternidad, ya lo he dicho a la corte, ¿no? También pueden hacerlo, y tuvimos que llegar a este proceso,
o dos parejas, una pareja del mismo género de hombres que ejercen una paternidad, o tendemos a insertar transmaternidades y transpaternidades, es decir, hombres trans que pueden ejercer un embarazo, y eso es un tema que Impulso Trans también pues, se le reconoce, que ha impulsado y que hemos caminado juntos, pero es decir, ¿cómo es posible? Y es cuando los médicos como que les explota la cabeza. ¿Cómo es posible cuando llegue un hombre trans a un ginecólogo embarazado? Es decir, está ejerciendo transpaternidad y el Seguro Social, a través de estas seguridades, pues no, a veces no lo reconoce. O una transmaternidad, es decir, la donadora del esperma fue una mujer trans. Entonces también a través del lenguaje hay que reconocer que los modelos familiares son más allá de esta visión cuadrada que a veces tenemos del hecho de familias, ¿no? Y reconocer, ahora sí, como dijo la maestra, esta multirealidad no solo es un factor, vámosle poniendo nombres y apellidos a todas estas realidades de la diversidad. Ok, muy bien. Y aquí se viene también de fondo la cuestión del lenguaje, ¿no? Porque realmente no estamos habituados o no se nos forma a poder nombrar todo este tipo de circunstancias, ¿no? Como bien lo mencionaban, cabría la pena y sería muy válido el poder replantear cómo debe de ser la educación formal un factor determinante para que se pueda hacer conciencia de esto, ¿no? Porque si bien son conceptos que están surgiendo, que se van dando, pues a veces los sistemas educativos, que son con lo que la mayoría de nosotros crecemos para generar nuestra identidad de pensamiento, pues no tienen toda esta gama, no tienen toda esta variedad tan rica de conceptos. Entonces, valdría la pena preguntarnos cómo podríamos hacer, cómo podríamos ejercer para no existir desde lo formal esto, cómo se podría hacer quizá desde el ámbito de lo no formal, ¿no? Desde la casa, desde nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Isaac, te escuchamos. Sí, bueno, en este punto yo creo que es importante pues implementar lo que es la educación sexual integral, ¿no? Hablar desde este punto de vista y desde las edades más tempranas, ¿no? Creo que toda la información adaptada a menores, adolescentes, la necesitamos urgentemente, ¿no? Que es la implementación de una educación incluyente donde habrá que hablar de sexualidades. Yo estoy totalmente de acuerdo en que el lenguaje es uno de los factores que también interviene en estas situaciones de discriminación que podemos llegar a vivir las personas de la diversidad sexual, ¿no? Ya lo comentaba el maestro Juan Carlos Becerra. Finalmente hay muchas realidades, hay identidades trans que no estamos dentro de este plano legislativo porque son vivencias que no son visibles quizás, ¿no? Y difícil para una persona trans puede vivir discriminación, puede vivir violencia, pues muchas personas mejor prefieren no hacer visible el tema, ¿no? Y creo que las expectativas sociales, ¿no? También tiene mucho que ver. De hecho, una de las grandes situaciones es que los seres humanos, forzosamente, todas las personas tenemos que reproducirnos. Habremos personas que no querramos, ¿no? Entonces, ahí es otro de los factores que también implica, al menos desde Impulso Trans, el trabajo que hemos venido haciendo y dentro de nuestras bases de datos, una gran parte de la población de la diversidad sexual, sobre todo personas trans, sí es su deseo tener familia. Y ahí entra el tema, como lo hablaba el maestro Juan Carlos, ¿no? ¿Qué pasa con las transmaternidades, con las transpaternidades? ¿Qué pasa con estas familias que se están conformando con nuevas formas de vivirse, ¿no? Entonces creo que otro punto importante que pudiera afectarnos tiene que ver con los prejuicios, con los estigmas y que todos estos temas son un tabú, ¿no? La gente prefiere no hablarlos, prefiere mejor ignorarlos, pasarlos por alto que ponerse a reflexionar y realmente darse cuenta que la diversidad humana es vasta y que hay muchas formas de vivirse como personas y que todas estas formas son válidas, ¿no? Entonces creo que la parte de la educación es muy importante. Ok, Jairo, te escuchamos ahorita para seguir dando a esto. Muchas gracias, Bruno. Sí, coincido con el maestro Carlos, con Isaac, con Sofía, con la doctora Sofía.
Pero yo más que decir o hablar sobre una educación sexual, quiero hacer énfasis en la formación sexual como tal, porque una cosa es para mí la educación sexual, sí, pero otra cosa es la formación sexual. Yo creo que esto viene desde los hogares, sí, o sea, no solamente en las instituciones. Yo que estoy dentro de una institución educativa, puedo comentar, o sea, desde los hogares, desde niños, es precisamente decirle, si tú ves a tu hijo o a tu hija que le está diciendo, es que mi compañero el jotito o mi compañera la tortillera, o sea, espérate, ¿sí? Para empezar, no es ni jotito ni tortillera, ¿no? O sea, es homosexual, es gay, es lesbiana, ¿sí? Y de ahí viene precisamente la formación para entrar ya de manera, ahora sí, estructurada, una educación sexual dentro de las instituciones, lo que nos compete a nosotros como instituciones educativas. Me viene mucho un punto que la doctora Sofía tocó el viernes pasado en el panel sobre diversidad sexual, en donde ella decía que existe deserción escolar por falta de respeto a la diversidad sexual, ¿sí? En donde precisamente por esta falta de respeto a la diversidad sexual, muchos chavos o chicas deciden desertar de su carrera o su sueño es ser estilista, pero no lo hacen por el miedo, ¿no? Entonces, tocando este tema un poquito, doctora, no sé si nos puede retroalimentar sobre esto que comentaba el viernes precisamente. Claro, con muchísimo gusto. Es que son muchos casos, o sea, pueden ir desde acciones tan pequeñas, bueno, es que son pequeñas, pero tienen un impacto impresionante, no las quiero minimizar, pero un tema que es clásico y recurrente es el tema de los sanitarios. O sea, ¿qué sucede si yo, o sea, me voy así que es tan superficial como usar el sanitario, pues, o sea, no lo quiero minimizar en cuanto al impacto, sino en cuanto a lo cotidiano que es. O sea, si yo me siento identificada como mujer o como hombre, pensemos que yo nací siendo hombre y me siento identificada como mujer, y quiero entrar al sanitario, pues yo me siento identificada como mujer, yo soy una mujer, yo me siento mujer y quiero entrar al sanitario de mujeres. Pero si la escuela no me lo permite, va a generar y me va a colocar una situación incluso de riesgo para mí misma, donde me van a mandar a un sanitario de hombres y donde ahí las personas de la diversidad sexual, específicamente las personas trans, reciben muchísimas acciones violentas justamente en los sanitarios, porque hay poca visibilidad y supervisión por parte de la comunidad estudiantil y todo esto. Otra parte que también es muy clave es algo tan cotidiano como nombrar lista. O sea, ¿qué pasa si yo me siento identificado como Samantha, pero mi acta de nacimiento dice Manuel? Y mi maestro, mi maestra me dice que hasta que yo no llegue con un acta de nacimiento, a mí todos los días me van a nombrar lista y me van a decir Manuel, cuando para mí eso es un tema muy delicado y que además fomenta violencia. Pues evidentemente todas estas situaciones diarias, que por cierto, como paréntesis, esto es completamente violatorio de derechos humanos. En el momento de nombrar lista tendrían que nombrarme como Samantha, no como Manuel. En esta parte es esta como lluvia de todo el tiempo se hace que las personas vayan decidiendo desertar la escuela. O sea, si he sido ir a la escuela con un uniforme relacionado con las mujeres o un uniforme relacionado con los varones, de pronto recibo muchas acciones de violencia y la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha tenido varios casos así. Tengo presente alguno en Puerto Vallarta que fue hace poco y también algunos casos no tan solo incluso desde la parte del estudiantado, sino también desde la parte docente, donde está el famoso caso de la maestra Ana Carolina que un día decide irse a la escuela vestida como mujer y toda la comunidad estudiantil se escandaliza. Y entonces hay que hacer mucha intervención desde la parte social, o sea, desde la parte administrativa, escolar, social, padres de familia y madres de familia. Y por eso, o sea, es mucho trabajo lo que se tiene que hacer. Y aquí en el fondo existe un gran problema, ahorita te paso la voz, Isaac, nada más hago este comentario. Existe un gran problema de fondo porque si bien aún siglo XXI nos es complicado poder definir en un sentido conceptual la identidad del propio ser humano, o sea, cómo hemos nosotros tratado de generar esta idea de identidad que queremos enseñar, ¿no? O sea,
seguimos transmitiendo prejuicios, prejuicio entendido como ideas que no están completas, que no están terminadas. Seguimos transmitiendo este tipo de conceptos, este tipo de ideas que no nos dan un marco de referencia en la realidad. ¿Por qué? Porque también es muy cierto que todos hemos crecido y en los ámbitos educativos, que ahorita se está centrando esto en el ámbito educativo, nos estamos dando cuenta de que las situaciones pasan, han pasado y seguirán pasando. Y cómo a través de los cambios generacionales, estas ideas que están de fondo, como el lenguaje que a veces utilizamos, como ya lo mencionaba Jairo, este lenguaje que utilizamos se mantiene, a pesar de ya verlo como una cotidianidad, ¿no? Entonces, habrá que replantear de fondo cuál es la idea del otro en el ser humano. Y esto es completamente, pues aunque habían dicho que no iba a ser tan filosófico, pues esto es completamente filosófico, ¿no? O sea, ¿cómo entiendo al otro? ¿Cómo entiendo la diferencia, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas que se me han dado? ¿Cuáles son las herramientas que yo he adquirido a través de un interés personal para poder identificar al otro, para poder darme cuenta de que existe cosas que son diferentes a mí en cualquier sentido de la palabra y cómo puedo vivir sanamente con esas diferencias? Valdría la pena entonces replantearnos por esta formación referente a la otredad. Lo dejo ahí como un punto completamente filosófico, pues ojalá que lo podamos abordar. Isaac, adelante, te escuchamos. Tu audio, por favor, no está conectado. Ah, listo, listo. Bueno, sumando un poco a lo que acaban de comentar sobre el tema de educación, eso nada más en ese ámbito, pero en el caso de las personas trans, que bueno, es desde ahí la experiencia donde podemos nosotros tener más datos, esto se replica a nivel trabajo, en el acceso a la salud e incluso en el lugar donde se supone que la persona puede tener un espacio seguro, que es con la propia familia, ¿no? Entonces, creo que es algo muy integral que las personas trans necesitamos. Yo estoy de acuerdo que necesitamos mucha concientización, sensibilización, sobre todo estos temas de educación, de formación social, ¿no? Realmente una persona trans, la única decisión que podemos tomar es hacer un proceso de transición para ser quienes somos, ¿no? Esa es la única decisión que podemos tomar. Habrá quienes van a decidir vivirse como se les asignó, y lo pueden hacer por el miedo, por la violencia que pueden llegar a vivir, por la discriminación o incluso también por la misma ignorancia de no saber cómo hacerlo o qué hacer, ¿no? Entonces, realmente en todos nuestros ámbitos de la vida, en el momento que una persona trans decidimos a dar este paso, nos podemos llegar a enfrentar a todo este bloqueo y esta obstrucción de derechos, ¿no? De hecho, por ahí hay un estudio que estuvo circulando desde la CONAPRED, donde marca que casi el 21% de la población trans, pues sí tiene estudios de posgrado, pero ¿de qué nos sirve si solo 2 de cada 10 están en un trabajo formal, ¿no? El resto estamos en los informales. Entonces, creo que todavía falta el tema políticas públicas desde una perspectiva de género, donde realmente se incluya a la diversidad sexual, a la diversidad de expresiones, a la diversidad de identidades. Como bien lo menciona, uno de los datos que es un problemón es el tema de los baños, ¿no? Cuando hay un estudio que se hizo, creo, en Estados Unidos, donde marca que el 80% de las mujeres trans que entran a un sanitario de mujeres son violentadas por otras mujeres que no son trans, ¿no? Cuando las mujeres que no son trans ponen esta alerta en el que les van a violentar cuando viene siendo al revés, ¿no? Entonces creo que esa parte es importante reflexionarla y realmente lo que tú comentas a mí me parece algo que nos hace falta, ¿no? ¿Cómo estamos entendiendo a la otra persona? Ahí tenemos la ENADIS 2017 que nos sigue marcando que la población trans somos de las más discriminadas, ¿no? En el que somos de los más vulneradas en este ejercicio de nuestros derechos. Está el informe de la OEA en el que marca que la expectativa de vida de las mujeres trans llega a los 35 años. Y algo que a mí me parece también que es importante poner en la mesa, ni siquiera somos visibles los hombres trans, ni siquiera sabemos qué tipo de violencia estamos viviendo los hombres trans, qué tipo de discriminación vivimos los hombres trans. Entonces estamos invisibilizados, ¿no? Entonces, este sistema heteronormativo, cisnormativo, desde esta visión a la población, a las identidades trans,
pues todavía nos sigue marginando y nos sigue colocando en situaciones de discriminación, de vulnerabilidad, y también habrá que pensar en todas estas intersecciones. ¿Qué está pasando con población de la diversidad sexual, población trans, con situación de discapacidad, ¿no? Niñez, adolescencia, adultos mayores, migrantes, situación de calle. Entonces creo que falta mucho que abarcar todavía y muy importante lo que tú comentas, el cómo estoy entendiendo yo a la otra persona, ¿no? Ok, y es justamente una paradoja bien interesante, ¿no? Porque somos conscientes de que la diversidad es la que hace funcionar una sociedad, ¿no? Diversidad ya no solamente en la cuestión de la diversidad sexual, ¿no? Sino la diversidad, como bien lo mencionas, en cuanto a la gama de ideas, de ideologías, de funciones, de aptitudes, de actitudes que pueden tener los seres humanos, ¿no? ¿Cómo eso hace funcionar? Creo que lo somos conscientes, pero en un discurso bien de doble moral, y ahorita retomamos a Nietzsche, ¿no? Para seguirle dando a lo filosófico, en un recurso bien de doble moral, no aceptamos esa diversidad porque creemos que hay una homogeneidad en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, pareciera ser que estamos como en un completo desfase entre lo que pensamos y lo que vemos. O sea, realmente vivimos como en un sesgo de realidad impresionante, ¿no? En el que hasta lo más común lo tratamos de ver o lo tratamos de ocultar, como bien lo decías, ¿no? Lo tratamos de ocultar por el simple hecho de que en el nombrecito que nosotros aprendimos no entra esto, ¿no? Le paso la voz a Juan Carlos y sigue Sofi después de él, ¿ok? Venga, Juan Carlos. Sí, mira, hay una que me llama la atención, ahorita que preguntabas, hacia dónde también, y decía la doctora Sofía, ¿no? Yo sí le pondría otra vez nombre, y es irnos al machismo, ¿no? Sobre todo al machismo en México, de cómo las poblaciones nos hemos construido, ¿no? Cómo te dicen cómo debe ser un hombre y cómo debe ser una mujer. Incluso si nos damos al siglo pasado, pues a través de los medios masivos de comunicación, las películas de, ¿no? de blanco y negro, ¿no? Cómo debe ser una mujer, sumisa, ¿no? Siempre detrás del hombre poner, ¿no? Y el hombre debe ser proveedor, protector, incluso decían las 3 Fs, ¿no? Feo, fuerte y formal, ¿no? Entonces, todos esos estereotipos a través de los medios de comunicación los hemos ido formando, ¿no? Pero también hay una cuestión, ¿cómo han presentado a aquellas personas que pertenecemos a la diversidad, ¿no? Ya no hablamos ni siquiera de aspectos LGB, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay una coincidencia, es una teoría que nosotros tenemos, en que aquellos homosexuales afeminados, pues son los más atacados. Y en cambio, por ejemplo, los homosexuales que ejercen una masculinidad, pues ni siquiera incluso pueden ser visibilizados, ¿no? Por ejemplo, en los periódicos como La Alarma decían mujercitos, decían femeninos, hombre vestido de mujer. Es decir, los propios medios masivos fueron construyendo estos factores, ¿no? Llamándoles y denostando peyorativamente todo esto. Incluso a las personas trans, ¿no? Cómo las ponían como hasta monstruos, ¿no? Es decir, o los asesinos, o fueron estos. Hay películas que si podemos analizar, incluso es un documental, ¿no? Que los llamaban así. Sin embargo, pues la realidad es otra, ¿no? Ni siquiera hemos llegado a todas esas construcciones. Y tiene que ver con el entorno machista que ejercemos, incluso los entornos micromachistas que a veces pareciera no nos damos cuenta de ellos, ¿no? Puede haber un machismo institucional, ¿no? Al decir, yo no te reconozco, no te llamo, vaya en la misma escuela, no en el salón de clases. Ah, bueno, ¿quién lo va a hacer? Pues que lo haga el fotito, que lo haga aquella, como tú lo mencionaste, ¿no? Al final que va a ser más débil, no lo pongan a hacer esto, mira cómo es de amanerado, se viste así. Entonces empezamos en el salón, desde los salones de clase, por ejemplo, a ejercer una violencia institucional. El machismo, por ejemplo, aquí en Jalisco, pues tuvo que llegar a más. Por ejemplo, si nos vamos a la prevención de VIH, hay un término para aquellos homosexuales que no se reconocen como gays, son HSH, se les tuvo que poner hombres que tienen sexo con hombres porque no se reconocen como gays, ¿no? O que ejercen una homosexualidad, simplemente les gustan los hombres. Eso también es un micromachismo que estamos ejerciendo porque también estamos negando todo el abanico de las feminidades, es decir, todo aquello que nos causa, que vemos que es femenino y nos causa como repulsión, decimos, ay, espérate, a mí lo femenino no, solo lo masculino. Es decir, también dentro de la comunidad LGBT tenemos aspectos o espectros de machismos y micromachismos. Entonces también hay que reflexionar cómo el machismo que culturalmente nos han enseñado con medios masivos, más toda esta carga, pues seguimos reproduciendo en los hogares e incluso en las poblaciones LGBT.
Ok, muy bien, gracias. Sofía, adelante. Ahí dispensen que los esté tuteando, pero pues estamos hablando de igualdad y todo esto, ¿no? Entonces aquí todos somos iguales en ese sentido. No te escuchamos. Ok. Hola, bien, nada más también para, ahorita que estamos comentando, por lo mismo que tú arrojas de pronto filósofos, entonces también para arrojar por ahí una filósofa, que es una filósofa que está viva y que es muy buena, que habla, si nos estuviera escuchando hablar en cierto punto le daría un poco de risa, porque ella habla de lo importante que es justamente dejar de pensar en categorías, que el problema es que estamos acostumbrados como seres humanos en pensar en categorías y que lo que deberíamos hacer es descategorizar todo. O sea, en vez de abrir más, o sea, en vez de hacer más categorías, es romper todas. Y esta es Judith Butler. Judith Butler es una filósofa que trabaja en la Universidad de Berkeley actualmente y ella es pues la que comenzó a trabajar la teoría queer, que es justamente la última letra que se pone al abanico de letras de la diversidad sexual, la Q de queer. Y ella justamente lo que dice es que parte del problema que tenemos es de que tendemos a pensar en categorías y que realmente un ser humano es muy diverso y como ahorita estaban bien comentando, pues puede ser una persona de la diversidad sexual, pero que además tiene una discapacidad o además comparte el hecho de ser mujer o además es una persona adulta mayor y entonces vamos viendo que son, o sea, que de pronto querer meter a una persona a fuerza en tantas cajas es imposible. Y entonces que el problema del ser humano es justamente ese, no es hacer más cajas, es que lo que tendríamos que hacer es aventarle gasolina a las cajas de conceptualización y prenderles fuego y dejar de pensar así. Y entender que el ser humano es ser humano y en toda su diversidad, o sea, así es sencillo y complejo como puede verse. Y es justamente como lo mencionaba, ¿no? Esta idea de desaprender todas estas construcciones sociales que tenemos, ¿no? De que incluso seguir metiendo estos significados, el gran problema con la humanidad es que dentro de su propia definición existe la diversidad, diversidad de pensamiento, diversidad de actuar, ni siquiera somos iguales físicamente uno con otro, o sea, realmente el querer encasillar todo en un sentido social, vaya, eso es lo que nos ha generado una gran cantidad de problemas, no solamente en cuanto a discriminación, sino en cualquier otro conflicto humano, ¿no? Entonces, valdría la pena replantear cómo vamos, y retomo la parte pedagógica, cómo vamos a meter de fondo esta educación que tenga que ver con el comprender al ser humano como lo es, como un estuche de monerías, ¿no? En el donde abres a lo que está en la mente, en el sentir del ser humano y te vas a encontrar con una diversidad enorme. Entonces, valdría la pena replantearnos esto, insisto, ya lo mencionaron, incluso entre las mismas comunidades existe cierto rasgo de discriminación. Entonces, seguimos abordando de que esta categorización a lo mejor no sería lo indicado. La pregunta de fondo sería, ¿cuál sería realmente el significado que podemos dar a entender para que la sociedad comprenda todo el abanico de diversidad? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Cómo lo deberíamos de plantear? Les pregunto a ustedes que están aquí en este café filosófico y si quieren aportar, adelante, porque luego no se nota por el tiempo, ya se nos está yendo, entonces vámosle dando a esto. Isaac, ¿quieres comentar algo? Sí, yo estoy de acuerdo en que las etiquetas no deberían de existir. Por ahora nos funcionan y nos sirven para nombrar aquello que de repente no entendemos, ¿no? Por ahí en el 2017 salió el primer protocolo de atención médica sin discriminación para población LGBT y hubo muchas críticas al respecto, el de por qué generar este tipo de acciones muy particularmente para cierto sector de la población, ¿no? Bueno, el maestro Juan Carlos ya lo comentó, ¿no? ¿Qué pasa si Isaac, que tiene finalmente una corporalidad gestante y con esta expresión, yo llego a una especialidad como ginecología? De entrada me van a decir, ¿tú a qué vienes, no? Justo este protocolo pues nos marca y nos da estas herramientas para que se pueda visualizar y visibilizar estas necesidades que tenemos, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo que las etiquetas finalmente nos pueden llegar a perjudicar, sin embargo, a veces son importantes utilizarlas, ¿no? Y creo que solamente para ver las muy particularidades y las necesidades. Incluso si observamos todo este sistema, todo este mundo en el que vivimos, pues es muy binario y todo está establecido y está hecho para personas
que cumplen o que tienen ciertas características, ¿no? Quienes ya no las cumplimos, pues ya entonces no tenemos una igualdad de oportunidades, ¿no? Ya se nos va ahí el asunto. Posiblemente el maestro Juan Carlos nos lo pueda ampliar más, pero aquí es donde entra esta teoría de ahora de lo que se habla, la teoría queer, ¿no? Donde es justo el analizar, el criticar y el realmente tener una mirada más crítica y cuestionar toda esta normalidad que tenemos, ¿no? Hay un autor que me gusta leer, que es Lucas Platero, que justo es lo que dice, ¿no? Habrá que realmente destructurarlo y criticar esta normalidad en la que se supone que vivimos, ¿no? Entonces, creo que estas nuevas teorías de género, teorías queer, pudieran ser una buena apuesta para poder caminar a finalmente entendernos como personas y saber que hay muchas formas de vivirnos, muchas necesidades y que cada persona, a pesar que somos tan diversos, pues tenemos particularidades que son importantes atender, ¿no? Ok, yo lanzaría una pregunta ahí como para poder ampliar esta panorámica. ¿Qué tanto hemos avanzado como sociedad desde su perspectiva, como personas que trabajan directamente en estas problemáticas? ¿Qué tanto hemos avanzado como sociedad para poder hablar de que estamos deconstruyendo esa idea para poder replantearnos ya no solamente la cuestión de identidad, sino poder replantearnos esta imagen del ser humano con el otro? ¿Qué tanto se ha avanzado? ¿Qué me podrían comentar a ello? Juan Carlos, adelante. Pero, ¿qué tanto hemos avanzado? Bueno, no puedo especificarlo como tal, ¿no? Porque lo que sí podría decirte es que la comunidad LGBT hemos avanzado a revoluciones, ¿no? Principalmente del 2011 hacia acá. Hoy te puedo hablar, por ejemplo, ya hay estados, no es completamente en todo el país, y hay matrimonio igualitario, ¿no? Los estados de Jalisco, pues ya vemos que hay muchos matrimonios igualitarios, a pesar de que no hay, ¿no? Como mencioné anteriormente. La legislación no nos nombra, no lo ha modificado el legislativo, ¿no? Sin embargo, sí tenemos una sentencia de la Corte donde dice que sí podemos contraer matrimonio a las parejas del mismo género. Y conste que hablo del mismo género, no del sexo, pues, porque será, todavía hay que ampliarlo más, ¿no? Que ser más específicos. Incluso hay las personas trans ya jurídicamente pueden modificar su nombre, ¿no? Y su género en su acta de nacimiento, por ejemplo, en el municipio de Puerto Vallarta, a pesar de que no está legislado. Es decir, si hay un avance, o hay un avance también en el reconocimiento de parejas de hijos de maternidades lésbicas, ¿no? Ya hubo las primeras tres, por ejemplo, el caso de las trillizas en el municipio de Guadalajara, que sí pudieron ser registradas y sin una necesidad de amparo, ¿no? Pero de repente nos encontramos con 125 municipios, 125 realidades que pareciera que desconocen, ¿no? Y luego todos se enfocan en Guadalajara. ¿Y qué pasa con los demás municipios, no? O luego ya Guadalajara, Puerto Vallarta, y empezamos, bueno, son zonas metropolitanas, ¿no? Pero entonces vámonos a Ocotlán, ¿qué está pasando? Cuando en realidad la comunidad LGBT está completamente en todos los municipios. Y luego si nos vamos, pues también hay comunidad LGBT, por ejemplo, con los Wirras, ahí también, y no nos hemos puesto, ¿no? Entonces sería como nombrar esta intersección, ¿no? No solamente es LGBT dentro de una etnia, lo dentro de una etnia en pobreza, y luego también encontramos LGBT en comunidad, en poblaciones de calle. Es decir, vamos abriendo todo esto, no solo el reconocimiento de los derechos humanos. Sí hemos avanzado, pero pareciera que este avance nomás es en la parte bonita, ¿no? En la estética, ¿no? Ah, pues ya se casaron y es todo. Ya una familia y es todo. Ya cambian su nombre y es todo. No, no es todo. O sea, hemos avanzado casi, a lo mejor suena un 100%. No, ya ganaron. No, no es un gane, es un reconocimiento de derechos humanos, pero mientras el legislativo del Estado de Jalisco no reconozca tácitamente y modifique el Código Civil del Estado de Jalisco, el avance es nulo, ¿no? El avance viene desde la Suprema Corte, desde una justicia totalmente a nivel nacional que le dice a los congresistas del Estado están equivocados, están discriminando. Entonces, digamos, necesitamos que se reforme como tal el Código Civil y para eso las acciones civiles estamos, ¿no? Estamos y seguimos luchando y si le sabes que ponle nombre en el Código Civil, ponle un artículo, modifícale,
el avance ya está, la Suprema Corte te está diciendo, hey, legislativo de Jalisco o al gobernador, necesitas modificar lo que las mismas leyes locales están mal, ¿no? Están discriminando a poblaciones porque mientras no lo reconozcan, pues los municipios no van a ver políticas públicas adecuadas, incluso con presupuesto, para atender a las poblaciones, ¿no? Hay muy pocos municipios que están atendiendo, ¿no? Serían zona metropolitana, pues prácticamente sería de Guadalajara, de Zapopan, que dan pláticas a parejas LGBT, pero si te vas a otros municipios, y para no, quizá no balconearlos, pues dicen, no, ¿sabes qué? Pues aquí no hay, no se puede. Y cuando llegamos con todo el amparo o el proceso, ni siquiera se ocupa amparo, la modificación o las recomendaciones que ha hecho la Comisión Estatal de Derechos Humanos, perdón, sí se puede, siempre sí te caso. Es decir, pareciera que la información no llega o no es homogénea hacia todos los demás, cuando están obligados los municipios a tener todo este tipo de informaciones. Entonces, el avance, pues es una lucha que seguiremos planteando, ¿no? Entre el estatus internacional, lo nacional, incluso lo local, y recordarles a los municipios que ocupan modificar todas las políticas públicas para que llegue a todas las poblaciones de todo el abanico y sus intersecciones. Ok, entonces, en lo legal es una lucha constante, donde sí ha habido avances, pero aún se sigue manteniendo como este sesgo, ¿no? Vaya, se tiene que descentralizar esta información, ¿no? Sería como el ideal momentáneo, que se descentralice esta información y que en cualquier rincón, bajo cualquier circunstancia, tanto geográfica, política, se pueda dar esta apertura, ¿no? Vamos partiendo de esa premisa. Y también la pregunta sería, ok, en lo legal ahí vamos, ¿no? Incluso con lo de la ley de libre convivencia, pues bueno, se han dado estos aciertos, pero en el sentido humano, creo que también se tendría que apostar por el sentido humano. Sofi, ¿qué nos dices? Sofi, ahorita regreso con Juan. Fíjate que eso que comentas es como muy cierto. Les platico un poquito que México, ante el sistema de las Naciones Unidas, tiene que estar presentando exámenes constantemente. Cada 4 años presenta algo que se llama EPU, Examen Periódico Universal, y además entre los diferentes comités presenta también como informes. Y realmente en el 100% de los informes observaciones que nos ha regresado las Naciones Unidas acerca de cómo va México en el tema de derechos humanos en los diferentes grupos o en los diferentes derechos, y en el examen periódico universal, que es como el examen final general, nos dicen básicamente lo que nos están diciendo. Nos están diciendo, la legislación va padrísima, les hacen falta cosas, está bien, pero van por muy buen camino. El problema es de que no están generando mecanismos sociales e institucionales para que esta legislación se vea afectada, se vea reflejada. Entonces, esta parte que estamos comentando, al final de cuentas, digo, yo sé que los aprecio mucho y demás, pero no estamos descubriendo el hilo negro. O sea, es algo que está expuesto, incluso desde las Naciones Unidas se nos está señalando que sí, la parte importante es la parte cultural. O sea, como bien comentaban ahorita, ha habido avances importantes en temas de legislación en cuanto al matrimonio igualitario, pero cuando va alguien a quererse casar, el juez busca el cómo no, en vez de cómo sí, y busca justamente, aunque tenga que hacer acciones inconstitucionales, las hace con tal de no respaldar los derechos. Incluso lo que bien comentaban ahorita, la Suprema Corte tuvo que agarrar agarró el Código Civil de Jalisco como ejemplo de lo que no se debe de hacer, y lo puso y generó jurisprudencia justamente con nuestro Código Civil para demostrar que no. Sin embargo, ahora en Jalisco no lo cambiamos. A pesar de que la Suprema Corte hizo eso, seguimos sin cambiarlo. Entonces, ahí vamos viendo justamente que lo que hace falta, sí es la legislación, estoy completamente de acuerdo, también la legislación hace falta, pero creo que todavía como sociedad, en la parte individual de cada una, y parte colectiva y parte política, el camino es vasto todavía. Ok, muy bien. Gracias, Sofi. Regreso con Juan Carlos y ahorita con Isaac. Nada más una acotación rápida. Ya la sociedad de convivencia no es como tal, es matrimonio con todos sus derechos, obligaciones, porque también hay una acotación de la Corte, ¿no? Decir que la sociedad de convivencia para personas LGBT es discriminatorio. No tiene que haber ninguna otra figura. Esto que se inventaron, aparte que es a nivel notarial, no genera derechos, no genera más que como si fuera un contrato de renta, por así llamarlo. Entonces, lo que sí se tiene es matrimonio con todos sus derechos y obligaciones. Incluso hasta concubinato podemos ya
empezar a hablar, ¿no? Un concubino de una pareja LGBT. Ok, muy bien, gracias. Isaac, ¿querías comentar algo? Sí, pues bueno, finalmente, desde el trabajo que hemos venido haciendo, hemos visto eso, lo que ya comentaron. Legislación hay, existe, sin embargo, a nivel social, cultural, es algo que se sigue todavía atorando, ¿no? Y bueno, creo que algo que también debería pasar es que a los diferentes mecanismos como las comisiones estatales de derechos humanos realmente tengan, pues como luego decimos, que tengan dientitos, porque luego nos dan las recomendaciones y pues ahí se quedaron en recomendaciones. Si las quieren seguir, pues qué bueno, y si no, pues no, y eso realmente no nos está sirviendo de nada. Entonces creo que también hace falta que la ley sea más coercitiva, y que finalmente se tomen realmente sanciones, ¿no? Digo, nuestro Código Penal lo establece que la discriminación está tipificada y sin embargo quieres ir y presentar una denuncia penal por ello y te ponen 1000 razones para decirte que no aplica, ¿no? Entonces creo que hace falta que esos mecanismos se implementen y que a nivel cultural, y creo que como lo dicen, o sea, creo que eso a nivel mundial nos hace falta, ¿no? Avanzar en esta cultura y pues estos temas filosóficos yo creo que son imprescindibles para la humanidad, ¿no? Así es, por eso ahí andamos los filósofos haciendo nuestra luchita también junto con todos los sectores, ¿no? O sea, insisto, es replantearse la idea de humanidad, la idea de mundo, la idea de cultura, o sea, es una deconstrucción, un rehacer el mundo, que es como la parte fundamental para poder llegar. Ya a lo mejor, alerta de spoilers, me estoy yendo al cierre que iba a hacer, pero bueno, lo digo de una vez, es justamente como la cuestión filosófica de fondo, ¿no? ¿Cómo estamos reinterpretando la realidad? Que ahí podría ser una solución para todas estas grandes problemáticas de género, violencia, etcétera, 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 ¿no? Pero bueno, ya hice mi cierre, ahorita ya a ver qué me invento al final, ¿no? Sofi, hiciste cara así como de, híjole, eso que está diciendo Isaac no está tan padre, a ver. No, lo que pasa, sí, es que evidentemente se vio aludida a mi institución. Y lo que sucedió fue que es como una falta de claridad otra vez de conceptos, o de las, no de conceptos, sino más bien de las funciones y lo que hacemos cada institución. A veces, el no conocer cuál es la historia de una institución o para qué está diseñada o cómo es que trabaja, nos hace exigirle cosas que pues no nos tocan. O sea, es muy común que nos dicen que a las comisiones de derechos humanos nos hacen falta dientes, refiriéndose específicamente a que no tenemos procesos penales. Afortunadamente, las comisiones de derechos humanos no estamos en el sistema penal, porque no es porque nos falten dientes, sino porque fíjense, vamos a ver un poquito el tema de diversidad sexual, nomás para explicar ese tema de cómo es que funcionan las comisiones de derechos humanos, porque al final del día somos una institución que podemos apoyar muchísimos en temas de discriminación por temas de diversidad sexual. Cuando vives en un estado, en un país, no puedes ser juzgado 2 veces por la misma vía, por el mismo delito, ¿sí? Es decir, si yo discrimino, si yo mato a una persona, no me pueden pasar 2 veces por el sistema penal. Es decir, me pasan una vez y sales, esa es mi condena. Si yo discrimino, entonces, y esto es parte del Código Penal, entonces yo puedo ir al sistema penal, puedo ir a una fiscalía a hacer una denuncia, hacer un reporte de lo que está sucediendo. Pero además, como esto es una violación a derechos humanos, entonces yo puedo ir a otro sistema, que es el sistema de derechos humanos. Es diferente. Si nosotros mandáramos a las personas a la cárcel, seríamos el mismo sistema. Entonces, en vez de tener más protección, no es que tuviéramos más dientes, tendríamos menos, porque tendríamos ya nada más una sola institución. Y además, el afecto de las comisiones de derechos humanos es diferente. El sistema penal busca, no sé si la palabra, rehabilitar, reinsertar a una persona. Las comisiones de derechos humanos no buscamos hacer acciones individuales, sino más bien colectivas, políticas públicas. Entonces, un acto de discriminación podrá en el sistema penal castigar a una persona, pero si se hace por medio de derechos humanos, lo que se busca es medidas de no repetición, para que el sistema no vuelva a hacerlo, y es algo que no se hace desde el sistema penal, es diferente. Yo sé que a veces nos enojamos muchísimo por acciones injustas y que queremos mandar a todo el mundo a la cárcel, pero cada institución tiene diferentes medios de accionar y de modificar la sociedad. Ahora, las recomendaciones
A veces pensamos que es como utilizamos la palabra normalmente, te recomiendo algo y ahí tú sabrás si lo cumples o si no lo cumples o lo haces. O sea, te recomiendo que traigas un paraguas, a lo mejor llueve y si no lo traes, pues no pasa nada. Las recomendaciones no son así. Al menos no las queda la Comisión Estatal, ni la Nacional de Derechos Humanos, ni la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos un área de seguimiento que lo que se hace es estar vigilando constantemente que las instituciones cumplan con estas recomendaciones, y si no se llegaran a cumplir, lo que se tienen que hacer es ir ante el Congreso del Estado de Jalisco y decir por qué no. No es tan fácil, no es tan fácil. Y además, si se agotan, hay otras instancias que se van subiendo. Y voy a poner un caso específico. Yo creo que todos hemos escuchado hablar de pronto que se comenzó a hablar de lo del el río Santiago. Hace poco otra vez comenzó a haber como mucho ruido de eso. Y fue porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está comenzando a hacer un acto de investigación por violaciones de derechos humanos, específicamente al medio ambiente sano. Y esto fue porque la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación, hizo todas las medidas que se podían y no sucedió nada. Y entonces esto se escalona y se sube hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y desde ahí son otras acciones. O sea, son como diferentes caminos. Nada más quería presentar un poco de cómo es que trabajamos las comisiones de derechos humanos para que también nos puedan utilizar. Gracias. Ok, muy bien. Aquí me habían pedido la palabra por el chat. Jorge Urista, adelante, ¿quieres comentar algo? Sí, me gustaría comentar algo. Digo, tengo una pésima señal de internet, espero me escuchen bien. Me llama la atención el tema de derechos humanos con respecto al sistema mexicano. No nace incluso por una reforma a la Constitución. Realmente lo que ocurrió, porque así funciona nuestro sistema, es que existió una reforma constitucional obligada por una sentencia de la Corte Interamericana en el caso Radilla Pacheco, una desaparición de los años 70 que hasta ese año conmina a las instituciones mexicanas a hacer una reforma e incluir los derechos humanos y ajustar su procedimiento penal para que fuera también acusatorio, oral, inmediato, con cierta celeridad y administración de justicia, etcétera. El Estado mexicano liga un entorno del exterior en el reconocimiento de los derechos humanos. Inclusive hoy en día todavía sufrimos la poca interpretación del artículo primero constitucional, que valga la redundancia, incluye la interpretación conforme de los derechos humanos de la Constitución y de los tratados internacionales. Es parte. Solamente a las autoridades de último nivel en los filtros en los que instancialmente puede acudir el ciudadano, sino que tienen que ser de autoridad a autoridad. Una autoridad puede hacer una aplicación conforme de los derechos humanos, aun y cuando su legislación no se lo permita, ¿sí? Porque su principal interés es proteger los derechos humanos, ¿sí? Aun cuando, insisto, la propia legislación que lo tiene, que lo ordena, que lo regula, no se lo permita, porque hay una interpretación conforme del artículo primero constitucional. Insisto. Ahora bien, en este tema es muy interesante, en otro punto que me gustaría compartirles, el concepto de servidumbre. Fíjate qué curioso que es una institución civil incluida en legislaciones civiles que habla sobre que un predio dominante se sirve de un predio sirviente. La palabra servidumbre se encuentra dentro del discurso de los seres humanos con respecto a otros seres humanos. El hecho de que nos sirva de la otredad, del otro, el que tenemos a un lado, el que tenemos enfrente, para derechos humanos o reconocérselos o no. Un ejemplo de esto se ve, tengo una muy mala, ¿todavía me escuchan? Perdón. Sí. Sí. Por ejemplo, en el sistema penitenciario. O sea, ¿cómo si tú tienes una identidad
es propia de un lado femenino, un lado masculino, ¿sí? ¿A dónde te voy a asignar? ¿Dónde vas a servir? ¿O para qué me sirves a mí, al sistema? ¿Sí? ¿Cómo podemos orientar ese discurso a que sea menos usada la palabra de servidumbre entre los propios seres humanos? ¿Sí? El que, por ejemplo, pones una persona trans que adopta su rasgo femenino en un centro penitenciario masculino, es un riesgo para su persona, porque automáticamente sí sirve su cuerpo, ¿sí? O sea, se vuelve un predio sirviente de otro predio dominante, de otro sujeto dominante, ¿sí? Que va a alinear su poder a esta persona. Se supone que los seres humanos no estamos hechos para a alguien, sino para disfrutar y perseguir la felicidad en nuestra forma, en nuestro propio discurso, ¿sí? Y es, yo creo que tendría que orientarse un poco más esta filosofía o forma de pensar. Sería uno de los grandes cometidos, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente no se reforman, no se otorgan los derechos humanos como iguales a las personas que no lo son, porque no se encuentra el cómo le pueden servir a la sociedad, ¿sí? No se encuentra que estas personas igual son miembros de esta, y por el hecho de serlo, como lo indica la Constitución y su primero constitucional, su primer artículo, lo primero que lees, es que son miembros de una sociedad y tienen derechos por sobre quien sea, ¿no? Sus derechos humanos son universales, imprescriptibles, ¿sí? Y ese sería mi aporte. Muchas gracias. Ok, Jorge, muchas gracias. Bueno, nos quedan 10 minutos. Tomo algo que, que mencionaba Jorge, que ya lo hemos planteado, que ya ha salido un par de ocasiones. Pues sí, justamente falta una reestructuración a nuestra idea de la humanidad en cuanto a humanidad, en cuanto a reconocernos como multiplicidad de ideas, de preferencias, de formaciones, vaya, una multiculturalidad, ¿no? Nos quedan escasos minutos. Me gustaría que hicieran un cierre. Me gustaría que 3 personas quieran realizar un cierre antes de irnos para también ya al final pasarle la voz a nuestras autoridades. No sé si quieran ser Isaac, Juan y Sofi los que quieran cerrar con alguna aportación. Bien, Juan, adelante. Algo muy breve. Necesitamos nombrarnos para aprender, aprendernos, para desaprender y desaprendernos. Es decir, vamos nombrando las realidades, aprendiendo nuestras realidades para volver a desaprender en ese concepto de humanidades, ¿no? Necesitamos, yo sé que a lo mejor dijeron que hay no etiquetas, pero mientras no nos nombremos, no nos etiquetemos, no vamos a estar dentro o invisibles para el Estado. Pues el Estado, como este eje rector, necesita nombrarnos, necesitamos ser nombrados a toda la sociedad, aprender que toda la sociedad, para luego quizá empezar a desaprender todos esos conceptos, ¿no? Y para eso estamos los organismos civiles, para seguir impulsando estas causas y seguir defendiendo los derechos humanos de las poblaciones de la diversidad sexual e identidades de género. Muchísimas gracias por la invitación. Ok, muchas gracias, Juan Carlos. Sofi. Pues nada más, lo mismo que les comentaba el viernes, que yo creo que es importantísimo aprender a relacionarnos entre personas, no entre un heterosexual y un homosexual, entre una persona con discapacidad y una persona adulta mayor. Si bien las diferencias son importantes, pero lo que las diferencias nos sirven para igualarnos en derecho. Entonces, en esa igualdad de derecho deberíamos de buscarnos ver como personas, o sea, buscar aquello que nos une en vez de aquello que nos divide. Ok, muy bien, gracias, Sofi. Isaac. Pues bueno, pues digo, creo que muy al tenor de la doctora y de Juan Carlos, pues reconocernos como personas, reconocer la diversidad y que finalmente como sociedad pues habitamos, existimos y que pues finalmente el Estado pues también tiene la obligación pues no de garantizar nuestros derechos humanos.
Ok, muy bien, pues gracias a los 3 invitados de esta sesión de Café Filosófico, gracias a los que estuvieron aquí participando también en comentarios, gracias a quienes estuvieron viendo en redes sociales, y pues yo solamente terminaría con una pequeña reflexión basada en Nietzsche, ¿no? En esta doble moral que Nietzsche nos habla. Creo que es un gran mal que tenemos como humanidad esta doble moral. Sí, creo que alguien tiene encendido su micrófono, no sé quién sea, que hace que no se escuche mi cierre, no me hagan eso, ¿verdad? Bueno, esta reflexión que Nietzsche nos dice de que la doble moral es algo que debemos de quitar por completo de nuestra cultura, ¿no? Porque nos es muy fácil hacer a un lado, discriminar aquello que es ajeno a nosotros, pero sin embargo, cuando encontramos eso en nuestro círculo más cercano, nos entra como ese de, ay, entonces no es tan malo, ¿verdad? Ese no es tan malo, creo que debería de ser algo que no solamente va en lo interno, sino es algo que deberíamos de hacer en lo externo, ¿no? No es tan malo, es más, ni siquiera es malo, es una condición normal, es una condición natural del propio ser humano el tener diversidad y el poder luchar por los derechos que esta diversidad necesita. Entonces, pues, muchas gracias a todos, muchas gracias por la invitación a moderar este café. Fátima, ¿quieres cerrar con algo? Jairo, los escucho. Yo ya terminé, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad, pues nos quedamos con la oportunidad de hacer estas discusiones que son tan ricas para nosotros, que también nos permiten hacer reflexiones más profundas, llegar a los estudiantes, llegar a la comunidad académica y que también empiece a reflexionarse en las pequeñas comunidades. Yo me quedo con eso, sobre todo nosotros que estamos no en el área metropolitana, que estamos en una comunidad que se encuentra a 1 hora y media de la zona metropolitana de Guadalajara y que la defensa de los derechos se hace más complicada, que la visibilización de la diferencia se hace más complicada y que el entendernos también está en otro nivel, o sea, estamos en otro nivel y tenemos que estar buscando estos espacios para continuar con la reflexión. Pues muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias al maestro Jairo. Quiero agradecer a la doctora Sofía Gutiérrez Pérez del Instituto de Investigación y Capacitación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco, al licenciado Zacarías Nájar, presidente de la Asociación Impulso Trans, y al maestro Ramírez, secretario general de Unión Diversa de Jalisco, y también a Bruno, que siempre nos acompañas con muchísimo gusto y con todo este rollo filosófico que nutre el café. Y bueno, muchísimas gracias al maestro Jairo Nares por la colaboración con Cutonalá. Esperemos que podamos seguir colaborando. Muchísimas gracias a la licenciada Julia Adriana, que hace posible, que es la que está tras bambalinas y que hace posible que estemos en este café filosófico. No sé si el maestro Jairo quiera también hacer algún comentario. Bueno, creo que ya se dijo todo. A vivir sin etiquetas, ojalá sea posible como seres humanos solamente como seres humanos, por favor. Y pues recordarles que el Centro Universitario de Tonalá tiene el proyecto de Cátedra de Cultura de Paz. Denle like, aprovechando el comercial, denle like a la página de la Cátedra de Cultura de Paz. Se van a estar realizando ahora sí que una diversidad de actividades en torno a la cultura de paz. Muchas gracias al Centro Universitario de los Valles, maestra Fátima, muchísimas gracias en verdad por esta colaboración. Y no quisiera despedirme sin antes agradecer también a las áreas de comunicación social del Centro Universitario de Tonalá, a la unidad de difusión del Centro Universitario de los Valles, a la coordinación de tecnologías para el aprendizaje de Valles y particularmente a la coordinación de tecnologías para el aprendizaje de Cutonalá, que desde el viernes han estado apoyándonos en todo. Maestra Dulce, Max, muchísimas gracias, Max Ortiz, por todo el apoyo y colaboración en estas actividades en conmemoración del Día del Orgullo. Muchas gracias a todas y a todos los asistentes a esta actividad. Doctora Sofía, Isaac, Carlos, Bruno, muchas gracias. Al contrario, gracias. Y pues sigan reflexionando, que de eso se trata estos espacios. Gracias. Hasta luego. Listo. Excelente.